La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Excelente estar de nuevo con ustedes en su programa, La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. En esta ocasión, pues vamos a tener un programa psicológico porque tenemos la entrevista, en primer lugar, de una dominicana residente en Santander, allá en la comunidad autónoma de Cantabria, en el norte de España, Georgelina Abreu Fernández, a quien tuve el gusto de ser su facilitador en el curso de facilitador de la formación profesional, y que luego entonces pudimos escribir una referencia para que ella pudiera completar la documentación para estudiar por allá. Pues vamos a hablar de ella en breve tiempo y vamos a tener una entrevista con ella. También tenemos la entrevista con el médico y sexólogo uruguayo, el doctor Jorge Patpatian, quien pues está de visita en nuestro país, pues, pero antes de que él viniera al país, pues pudimos hacer esta entrevista en la cual pues vemos cómo él hace incluso una oferta, y esa oferta la vamos a estar diciendo minutos antes de su entrevista. Así es que no se pierda en el día de hoy su programa La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes, porque vienen varias sorpresas. Muchísimas gracias. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Pues el comentario que queremos hacer en el día de hoy es en relación a cómo las ideas basadas en el cristianismo, en la palabra de Dios, en los evangelios, inspiraron a nuestros patriotas, especialmente al patricio Juan Pablo Duarte, para emprender el proyecto de la independencia nacional. Es para mí una gran sorpresa el afirmar esto en un acto que hicimos en el colegio hace un par de semanas, y al pasarse esto por un programa de televisión en otro canal, pues alguien por las redes sociales nos critica diciendo que no podemos nosotros mezclar este asunto con la religión, y qué equivocada está esa persona, que luego entonces nos deja saber que realmente es que no comulga con la fe cristiana, pero realmente esto no lo puede mover a entender que tiene algún ápice de razón en lo que está afirmando. Vamos a ver qué fue lo que yo dije en un video que tenemos, y el señor director ya lo tiene, para ver si yo he cometido algún error en lo que dije. Ha sido un acto bastante colorido,
muy entusiasta. Tuvimos la participación de la licenciada Marieta Díaz, directora regional del MINER, del licenciado Lázaro Jiménez, director del distrito 0805, y hemos tenido pues un recordatorio de que la independencia se logró en base a ideas, y esas ideas fueron las ideas basadas en el Evangelio, basadas en la palabra de Dios. Esto fue lo que dio el valor y el coraje a nuestros héroes para dar incluso sacrificialmente hasta su vida, y gracias damos a Dios porque Él hizo posible esto en medio de nuestro país. Está claro lo que hemos querido decir cuando pues decimos que la independencia fue inspirada en el ideario de la palabra de Dios, la independencia dominicana. Entonces Juan Pablo Duarte nos legó una suficiente cantidad de sus pensamientos para que nosotros podamos entender cuál fue su inspiración. Veamos qué tanto él estaba consciente de que sus ideas son importantes y que las ideas a las cuales le hace caso también son importantes. Vamos a ver este pensamiento de Duarte, que dice que hay palabras que por las ideas que revelan llaman nuestra atención y atraen nuestras simpatías hacia los seres que las pronuncian. Y en ese sentido, entonces, como nación, nosotros fuimos bendecidos por tener la inspiración en la palabra de Dios. Y yo creo firmemente que podemos afirmar que nuestra independencia fue una revolución de ideas antes de que fuera una revolución de las armas. Y una vez que llegó el momento de empezar la guerra, la gracia de Dios fue evidente cuando un ejército como el haitiano, numeroso, que tenía mejores pertrechos, avasallante, que anteriormente había derrotado varias veces al poderoso ejército de Napoleón, fue vencido en todas las batallas por el coraje y la valentía de los hombres y mujeres dominicanos que respondieron al llamado de la patria a darnos libertad o morir. Y aunque cientos murieron, aún la muerte les brindó la libertad de su esclavitud, porque el que muere luchando en contra de sus opresores muere libre, y los que murieron en la guerra independentista, su último suspiro de vida lo exhalaron luchando por un ideal que se fraguó en la fe cristiana de los trinitarios. Por eso Duarte dijo, y este está el segundo pensamiento, para que veamos que está muy claro, por la cruz, oiga bien, empieza diciendo, por la cruz, por la patria y su gloria, denodados al campo marchemos, si nos niega el laurel la victoria, del martirio la palma alcancemos. Es decir, vemos que ahí está Juan Pablo Duarte expresando que por esa cruz, la cruz de Cristo, él estaba dispuesto a morir y estaba arengando, estaba llamando a los demás a, si era preciso en la batalla dar su vida, pues que así fuera, pero era por la cruz. Y en ese sentido, el norteamericano J. Wingate Thornton, o sea, John Wingate Thornton, escribió en su libro El púlpito de la Revolución Americana, o como él también lo titula, los sermones políticos del periodo de 1776, ahí en la fragua de la Revolución Norteamericana, de la independencia de Inglaterra, escribió él en su libro lo siguiente: así está manifiesto en el espíritu de nuestra historia, en nuestros anales y por la voz de los padres de la República, que en un grado muy alto, oiga bien, muy alto, al púlpito cristiano le debemos fuerza moral con la cual ganamos nuestra independencia. Y podemos decir de modo semejante que lo mismo es válido para nosotros en nuestra lucha emancipadora como
nación. Y por la manera en que vencieron a los invasores, batalla tras batalla, y de manera invicta, nuestros libertadores también tal vez pudieron pensar en llegar con la guerra hasta Haití. Pero ellos nunca pasaron a luchar más allá de las fronteras nacionales, respetando de forma explícita el derecho de los haitianos a tener una nación bajo sus creencias, cultura y lengua, tanto como nosotros. Nosotros tenemos nuestra cultura, nosotros tenemos nuestra lengua y nosotros tenemos nuestra religión, y esa es la realidad. Nuestro pueblo entonces está obligado a reconocer y adorar a Dios, que con su mano invisible dirige los asuntos de los hombres. En cada paso por el cual hemos avanzado como nación a conformar nuestra identidad como un país independiente, se percibe que sobresalen señales de la inclinación de Dios a nuestro favor. De ahí que las palabras de Duarte son tan importantes. Fíjese cómo empieza él. Vamos a ver la siguiente frase de Duarte. Dios ha de concederme bastante fortaleza. Es decir, esa fuerza que se necesitó para luchar en la independencia, él dice que Dios se la conceda, y Dios se la concedió. Dice, Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Entonces es increíble que haya dominicanos que no agradezcan a Dios por Él proveernos la verdad de la luz evangélica de Juan 8:32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y así como Duarte pidió esa fortaleza, yo pido en este tiempo también fortaleza para los mejores hombres y mujeres de la nación, para nosotros luchar, no ya para nuestra independencia, sino para esa última parte, que nuestra patria sea triunfante en el sentido que a través de esos ideales que movieron a las grandes naciones desarrolladas a ser lo que hoy son, y que movieron a Duarte para él también lograr su propósito de que fuéramos una nación libre e independiente, podamos ser triunfantes en ser también una nación desarrollada como ninguna otra, que no imitemos a nadie, que no copiemos los errores, sino que antes, al contrario, veamos los tristes errores que están cometiendo esas grandes naciones cuando le están dando la espalda a los valores, a los principios, a la cultura, a la religión que les dio ese desarrollo que hoy tienen. Y nosotros, Dios mediante, vamos a tener ese gran desarrollo. Y por eso nosotros tenemos en nuestra bandera, allí bien claro, la Biblia, la palabra de Dios, ahí está, en el medio de nuestra bandera, la Biblia en nuestro escudo, para que nadie pueda decir que eso fue un error, que eso fue algo fortuito, que eso fue pasajero. Ellos quisieron que estuviera ahí, y ahí va a estar, porque así ha sido la voluntad de Dios. Seguimos en la verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono
809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Bien, tenemos una entrevista a la emprendedora del mes de la ciudad de Santander, Comunidad Autónoma de Cantabria, en el norte de España, Georgelina Abreu Fernández. Qué orgullo que ella pues haya ganado ese premio en una nación como España, siendo extranjera, pero dando allí a entender que esos somos los dominicanos. La Agencia de Desarrollo de Santander informó eso en el día de hoy, que ella fue declarada como la emprendedora del mes. Ella es neuropsicóloga, estudió allá mismo en España esa especialidad, esa maestría, y ella se encarga de darle cuidado a la atención, a la memoria de las personas envejecientes, de forma tal que ellos puedan evitar enfermedades como el Alzheimer y el estar sedentario. Y entonces de esa manera ella va a sus hogares, les ayuda a reorganizar su vida, especialmente a los que son pensionados, jubilados, para que puedan disfrutar ese tiempo de manera que puedan ser más útiles a la sociedad. Y hemos tenido pues la dicha de poder tener una entrevista con ella. Tuvimos un pequeño percance con el Wi-Fi, pero de todas maneras la entrevista se puede ver completa. Solamente hay un par de minutos en los cuales, bueno, no me veo bien, pero sí se puede escuchar mi voz, pero luego se arregla la señal del Wi-Fi y podemos entonces disfrutar de esa entrevista, que tiene una partecita que es muy importante también, porque hablamos ahí del desempleo, uno de los temas que a mí me preocupa mucho en este país, porque lamentablemente nadie se propone de manera consciente a trabajar por aquellos que son técnicos y que son profesionales de alguna carrera, que están desempleados, que se suman por cientos, pues se suman quizás por miles en nuestro país, y algunos están incluso subempleados porque están en otra área que no les corresponde. Y a través de esas iniciativas como la Agencia de Desarrollo de allá de Santander, nosotros podemos copiar, podemos trabajar para que esto se disminuya. Un programa extensísimo. En otro programa vamos a estar hablando, porque Georgelina y yo hemos hecho el acuerdo, como cada uno de los que va a mi programa quiere siempre volver a ser entrevistado. Vamos a escuchar esta entrevista con Georgelina Abreu Fernández. Muy bien, mis amados televidentes, tenemos una entrevista con una joven que actualmente reside en España, porque es de acá, de la República Dominicana, de Santiago, y queremos pues compartir algunas de sus experiencias por allá, por España. Pero antes quisiéramos que ella misma se nos presente, que nos diga sus impresiones antes de ir allá a España a estudiar, cualquier información que quisiera darnos de ella misma. Adelante, Georgelina. Buenas, no digo tardes, noche, porque no sé a qué hora verán este video, pero mi nombre es Georgelina Abreu, yo soy residente de Santo Domingo, pero de Santiago. Y actualmente vivo en España, como ha dicho Sam. Soy psicóloga, y la razón por la que estoy en España es porque en el 2016 apliqué a las becas del MESID para poder hacer un máster fuera, y me la concedieron en el máster de neuropsicología. Y luego de eso decidí seguir estudiando, y ahora mismo estoy haciendo el doctorado en psicología. O sea, ya sería el último paso, que no hay más, o sea, el último nivel académico. Y bueno, aquí estoy preparándome para poder regresar al país. Muy bien, entonces, Georgelina, ¿cuál era
tu situación acá en la República Dominicana antes de ir para allá? ¿Cómo estabas laborando? ¿Qué hacías? ¿Qué dificultades, si las tenías, podías decirnos que estabas pasando de alguna manera aquí en el país? Bueno, para mí fue un poco complicado porque, por ejemplo, algo que me influenció mucho fue que antes de yo venir a España, yo tenía dificultades para poder encontrar trabajo como psicóloga, por el hecho de que no sé qué pasa, pero no hay mucha oportunidad para los psicólogos. Y ejemplo de ello pongo porque incluso aquí y luego después de graduarme, que me gradué en el 2015, yo tuve que trabajar en bancas, también un día buscando desesperadamente, trabajé en cafeterías luego de haberme graduado. Entonces para mí es porque digo, pero si uno pasa 5 años en una carrera estudiando, preparándose, al menos luego de que uno se gradúe para uno poder conseguir trabajo en su área. Pero en el caso de los psicólogos, yo puedo decir de testimonio que no es así. Y no solamente yo, hay muchos compañeros míos que pueden validar esa información de que ellos incluso están en otras áreas ahora mismo, porque la psicología, no sé qué está pasando, pero no tiene mucha oportunidad los psicólogos para trabajar. Y no es porque no haya vacante, porque sí, los psicólogos se necesitan, y ahora mismo con la pandemia se dieron mucho cuenta de eso, de que se necesitan psicólogos donde quiera, en la policía, en los colegios, incluso en un gimnasio se necesita un psicólogo, porque una persona que vaya a adelgazar 15 libras en una semana tiene que tener una orientación psicológica para eso. De acuerdo, de acuerdo. Y sobre todo porque junto con la pandemia ha habido una pandemia de depresión y otros tipos de patologías que obviamente los más indicados para tratar este tipo de situaciones son los psicólogos. Sin embargo, no hemos visto que así como otras áreas de la salud han sido declaradas de prioridad, pues que también entonces la función psicológica debió dársele los fondos y la prioridad que debió tener. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no. Claro que sí, exactamente. De hecho, es un poco incongruente que digan que necesitan psicólogos en las escuelas, pero no abren la vacante para que en las escuelas hayan psicólogos. Lo que ahora mismo está viendo es psicólogos, pero que están haciendo el papel de orientadores. Y no es así, un psicólogo no es orientador, un psicólogo es psicólogo. Orientador, con respeto de ellos, es otra cosa. Entonces, cuando ubican un psicólogo como orientador, le están como atando las manos. ¿Por qué? Porque en ese caso está haciendo el papel del orientador, no del psicólogo. En el caso del psicólogo es una persona o un profesional que evalúa a los estudiantes. El orientador está para dar orientaciones y no me quiero meter mucho en esa área, pero no es parecido mucho al psicólogo. O sea, es muy diferente. Entonces, de hecho, cuando en las escuelas hay niños con problemas de conducta, ¿qué hacen los orientadores o los profesores? Los refieren a un psicólogo clínico, porque muchas veces el psicólogo que está ejerciendo en las escuelas es un psicólogo escolar, y un psicólogo escolar no tiene la especialidad que tiene un clínico. Entonces es algo que está todo mezclado ahí, de que los psicólogos están haciendo el papel de los orientadores, porque de verdad es como conformarse, porque si yo soy psicóloga y yo quiero trabajar, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a poner en el lugar que me pongan. En este caso lo están poniendo como orientadores en las escuelas, porque no hay un papel que diga esa persona trabaja como psicólogo, sino como orientador. Entonces es algo que se tiene que tener en cuenta, porque en nuestro caso se necesitan psicólogos para las escuelas, pero tampoco no le dan el rol que se merecen. Entonces es algo que, según las personas que dirigen el CODOPSI, es porque en MINER las personas que nombran por educación son orientadores, no son psicólogos.
Ok, ¿y quién debería dar la educación sexual en las escuelas? ¿Un maestro, un orientador, un psicólogo? Eh, de acuerdo a ti, ¿quién debería ser el que tome esa iniciativa, el que debe tener esa función dentro de las escuelas y colegios? Bueno, ese es un tema que, por ejemplo, los psicólogos lo podrían dar. También lo podrían dar los orientadores, porque es una educación. También una persona que perfectamente podría hacer ese rol es una persona que haya estudiado biología, porque se supone que somos humanos, o sea, seres humanos, tenemos los aparatos reproductores femenino y masculino, se explica perfectamente con la biología. Y en el caso de los psicólogos, una persona que haya estudiado psicología y que se haya especializado en una maestría en terapia sexual y de pareja, perfectamente puede encajar en ese rol. Muy bien. Cuando la persona estudie relacionado, por ejemplo, como usted ha mencionado, orientador, un biólogo o un psicólogo, lo puede dar perfectamente ese papel, porque está para ello, para explicar esa educación sexual a los adolescentes o los niños. Georgelina, yo te conocí en un curso de facilitador de la formación profesional del Infotec que estaba impartiendo y tú eras entonces una de las participantes y concluiste con excelente desempeño. Y una de las inquietudes que siempre comparto con los participantes en este tipo de cursos son en relación al desempleo, porque es parte de la labor del Infotec orientar a los participantes en relación a la situación de desempleo y que aquellos que están tomando esos cursos como el de facilitador pues son la clave para lograr que personas que no tienen empleo por razón de que no tienen una formación como la que demanda el mercado laboral requiere. Entonces tú estuviste en ese curso y me escuchaste hablar a mí también un poco más allá. A veces me voy un poco más allá, yo lo reconozco, porque me preocupa la situación de muchos profesionales, muchos técnicos desempleados. Y una de mis propuestas es que haya un programa aquí en el país que yo le he llamado el pleno empleo técnico profesional. Es decir, que haya un programa que vincule a todo este tipo de profesionales que tienen años que no tienen trabajo o que están empleados en otra área en donde se les paga menos, en donde están subempleados y el país no está sacando el mejor provecho de eso. Y entonces en España pues hay una situación de desempleo que se está tratando de corregir desde hace mucho tiempo y creo que tú nos podías hablar un poco de cómo se está abordando esa problemática ya en España. Bien, en el caso de España, por ejemplo, hay personas que también son formadores, como usted bien menciona, en el curso que yo participé de su clase. Y algo parecido también es que hay cursos técnicos para las personas, por ejemplo, que no quieran ir a la universidad, se le ofrece lo que es una carrera técnica. Aquí le dicen técnico profesional, formación profesional, pero se abrevia como FP. Hay grados medios y hay grados avanzados. Entonces, para corregir el problema del desempleo, lo que yo he visto que se hace, porque en mi caso también yo he tenido que ir a ese tipo de cursos, es que el organismo que se encarga de regular el empleo, o se llama el CEPE, ofrece cursos, pero unos cursos que van al empleo. O sea, es como que, mira, yo te pongo a hacer el curso y luego que tú termines, trabajas. Y son un éxito. ¿Por qué son un éxito? Porque la persona está desempleada. El CEPE, por ejemplo, le da el pasaje para esa persona ir al curso, pero también le dice, mira, si haces el curso, tienes trabajo. Entonces, en nuestro caso como profesionales, lo que también podríamos ofrecer en Santo Domingo es, del programa que usted menciona, es que la persona profesional, ya sea de cualquier área, que sea de ingeniero, lo que sea, que esté desempleado o que esté en otra área que no sea para la que estudió,
tenga, por ejemplo, la facilidad de hacer el curso de formador, que ya con ese requisito esa persona pueda trabajar como técnico de Infotec. Porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, un ingeniero que tiene 5 años de experiencia y que esté en una empresa haciendo otro tipo de rol, a que si va a Infotep va a desarrollar su profesión, porque la educación hace que uno aprenda más, porque uno tiene que mantenerse actualizándose, buscando nuevos temas. Además, cuando uno le enseña a otra persona a hacer lo que uno sabe, uno también aprende. Entonces, en este caso, hay muchas cosas que se pueden implementar en ese programa que usted menciona, de que las personas tengan una garantía de que puedan trabajar, porque eso es lo que uno quiere trabajar y trabajar más en nuestra área, que para eso uno estudió. O sea, no es lo mismo una población que tiene acceso a los estudios como en Santo Domingo, que uno puede estudiar en la UAS, a otra, por ejemplo, que no tenga acceso. Y que aparte de eso, de que cuando tenga acceso como nosotros que hemos estudiado en universidades públicas, luego cuando terminemos, ¿qué hacemos? Porque no hay oportunidades para nosotros luego de habernos pasado 5 años estudiando. O sea, es lamentable ese caso. Y en relación a los incentivos a las empresas que contratan este tipo de empleados, el gobierno allá establece algún tipo de subsidio para esas empresas para que puedan colocar a personas desempleadas. Sí. De hecho, ahora mismo tengo un caso muy cercano de que una empresa va a abrir nuevamente, o sea, nuevamente no, va a abrir nueva porque ya está en otro sitio. O sea, yo estoy en el norte, ellos tienen sucursales en la parte sur de España. Entonces, ahora mismo van a abrir una sucursal en el norte. Entonces, ¿qué el TP le ofrece a esas empresas? Que si ellos, por ejemplo, traen personas que vienen, porque aquí, por ejemplo, yo no sé si Santo Domingo hay eso, porque no me he informado, pero al CEPE, por ejemplo, si yo estoy desempleada, yo voy al CEPE y me inscribo y me pongo como demandante de empleo, pero yo estoy en desempleada. Entonces, cada 3 meses yo tengo que renovar ese papel que yo he hecho, que yo estoy desempleada, porque con eso el CEPE me da oportunidad a mí de darme vacantes y de ofrecerme ayudas. Entonces, en el caso de las empresas, ¿qué hacen? Que el CEPE le da un incentivo, supongamos, de 3,000 euros a las empresas que contraten personas que vienen de desempleo. O sea, es como que ellos están dándole trabajo a una persona que no tiene empleo. Entonces, ¿qué el CEPE hace? Le da un ejemplo. Hay uno que yo vi que le dan 3,000 euros, porque dependiendo del rol que esa persona ocupe en la empresa, le dan una cantidad u otra. Entonces, para las empresas es un incentivo, porque, por ejemplo, si yo voy a abrir una empresa nueva y me dan una ayuda para yo contratar a una persona, yo voy a contratar a esa persona porque me está dando la ayuda a mí. Además, el dinero que le voy a pagar a esa persona, parte va a salir de la ayuda que me han dado. Que también ocurre en las personas que tienen discapacidad. O sea, aquí, por ejemplo, uno ve las vacantes que dicen la persona tiene que tener 30% de discapacidad, y a las empresas le exigen que si esa persona tiene discapacidad, la contraten sí o sí y le dan la ayuda, se la dan. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, estás en tu oficina. Dime qué haces ahí en tu oficina. Y bueno, ¿qué podrías decirnos sobre tu estadía ahora, ya mismo, después de ver cómo ha evolucionado la pandemia? Yo sé que tú has pasado algunas situaciones un poco incómodas que no te voy a hacer que recuerdes, pero ¿cuál es tu situación actual ahí mismo en tu trabajo? Bueno, actualmente yo ofrezco servicios a domicilio. En este caso tengo la oficina en mi casa. Entonces yo soy neuropsicóloga, que para los que no han escuchado mucho esa palabra, lo que se refiere es la persona que es psicóloga, pero que trata específicamente las enfermedades que están relacionadas con el cerebro. En este caso serían enfermedades como Alzheimer, por ejemplo, una persona que sufre un accidente, que tiene un trauma craneal, que muchas veces nuestro papel en este caso no es hacer la operación, sino, por ejemplo, esa persona puede quedar con secuelas de que no habla muy bien. Sí. Las personas que sufren de ictus, como se le llama al accidente cerebrovascular, nuestro papel como neuropsicólogos es darle rehabilitación. Y actualmente yo lo que hago es, que de eso hay muchísimos pacientes, las personas mayores, como ya están mayores, tienen lo que es el deterioro cognitivo. Entonces, en este caso, mi papel es
darle estimulación cognitiva de la memoria, la atención, el lenguaje, porque muchas veces la persona cuando sufre un ictus, como le expliqué anteriormente, habla, entonces lo que hay que ayudarlo a que mejore. Con actividades, por ejemplo, de un ejemplo de la memoria, si la persona lo necesita, o si la atención, o sea, lo que necesite. Entonces, como mi oficina está en la casa, yo voy a domicilio, porque, por ejemplo, yo no puedo traer personas a la casa, sino que yo lo utilizo como una forma de papeleo. Pero si se da el caso de que alguien tiene que venir a la casa, perfectamente yo lo puedo recibir, pero actualmente yo lo que estoy haciendo es yendo a sus casas, a las casas de esas personas mayores, dándole estimulación cognitiva y si se ofrece también trabajo como psicólogo, porque también tengo la empresa registrada, también estamos disponibles. Muy bien, pues Yorgelina, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que fue bastante tortuoso pues que encajaras en el horario, porque creo que tenemos unas 8 horas de diferencia, y aprecio mucho el que hayas sacado este tiempo para esta entrevista. Te deseo lo mejor en ese doctorado que estás ya emprendiendo y que tienes ya un poco tiempo, ¿verdad? Cursándolo. Sí. Y en todo lo que emprendas en la vida, apuesto a ti. Yo creo que he sido referente tuyo, ¿verdad? Para esos cursos. Y me alegro mucho de que te vaya bien, de verdad. De mi parte, agradecer la oportunidad y de verdad, o sea, las veces que he necesitado tu apoyo lo he tenido, porque en el caso de tener referencias, por ejemplo, académicas y profesionales, es muy importante, porque cuando uno aplica a doctorados, te piden referencias académicas. Entonces, en mi caso, puedo contar con el apoyo de Samuel Reyes cuando lo he necesitado. Entonces, en mi caso, como psicóloga, quiero llamar la atención a las personas de los que son psicólogos también, de que hay que trabajar para la psicología y que en nuestro caso podemos encajar, o sea, tenemos los espacios para poder trabajar, lo que necesitamos es buscarlos. Un psicólogo puede trabajar en muchísimos lugares, que no solamente es en clínica o en escolar. En mi caso, mi meta es terminar el doctorado y volver a Santo Domingo, así que yo espero de que cuando vuelva tenga la oportunidad de desarrollar todo lo que he aprendido fuera, porque esa es mi meta. Yo no soy una persona que se va a quedar toda la vida fuera del país. Yo quiero la dominicana. Entonces, agradezco la oportunidad y la entrevista. Y nada, esperemos volvernos a ver en otra ocasión con quizás un tema de psicología o algo. Así que estoy a la orden y buenas tardes. Cómo no, pues muchísimas gracias, Yorgelina, de nuevo. Y nosotros seguimos acá en La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. Muchísimas gracias. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Muy bien, mis estimados televidentes, un gran honor tener con nosotros a un doctor en sexología. Y bueno, pues conocido en todo el continente y quizás más allá, claro que sí, el doctor Jorge Patpatian desde Uruguay. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación a La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. Mucho gusto de estar con usted y con su audiencia, teleaudiencia. Es un privilegio para mí poder compartir con este milagro tecnológico, ¿verdad? Que es la manera en que muy fácilmente de diversos continentes y países nos podemos conectar. Así que gracias por su invitación de poder estar en su programa. Es un gusto también para mí, un privilegio. Muy bien, doctor. Entonces usted es de Uruguay. Sé que es autor de varios libros. Cuéntenos de su bibliografía, la cantidad de libros que ha escrito. Y entonces eso nos puede dar un poco de referencia a aquellos que no le conocen todavía. Sí, bueno, yo soy médico de profesión y sexólogo. Desde hace aproximadamente 18 años estoy ejerciendo también la sexología.
y a raíz de esto tenemos oportunidades de poder dar charlas, conferencias, seminarios, programas de radio, programas de televisión también, sobre todo para promover la educación sexual. Usted sabe que la educación sexual no es como las matemáticas, donde 2 más 2 es 4 en cualquier parte del mundo, independientemente de quién lo enseña y quién lo aprende. Bueno, la sexualidad tiene un rasgo no solamente biológico, sino también ideológico, moral, ético, comportamental. Y es por eso que, bueno, estamos compartiendo, exponiendo algunas ideas con respecto a este tema tan interesante como es la sexualidad. Como usted muy bien señaló, yo tengo, sí, algunas publicaciones que le cuento que no son muchas, así como tampoco no están dirigidas a un nivel científico específicamente, sino a la comunidad. Yo formo parte de una asociación que se denomina ACUPS, Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, donde tenemos oportunidad de poder compartir charlas y seminarios, y también tener una editorial donde periódicamente publicamos algunos trabajos relacionados con familia, matrimonio, sexualidad, ética. Tenemos publicaciones desde una perspectiva cristiana también, y también formo parte de una asociación internacional de médicos y odontólogos cristianos que engloba más de 60.000 profesionales en todo el mundo. Yo soy secretario para Sudamérica de esa asociación. Prácticamente hay en todo el continente grupos de asociaciones cristianas integradas por diferentes profesiones de la salud. Así que bueno, estamos con mucha actividad y muy felices de poder desarrollar lo que estamos haciendo. Muy bien, doctor. En este tiempo, precisamente, como que hay un pansexualismo, para decirlo en términos de un famoso psicólogo, a través de la ideología de género. Y hay padres que prácticamente han tirado la toalla, dicen no se puede hacer nada con esta ola digamos, de contenido tan explícito, muchas veces hasta podría considerarse demasiado pervertido. ¿Qué puede hacer un padre para poder guiar a sus hijos como lo tiene que guiar en este tiempo en el que tenemos lamentablemente este tipo de amenazas para la formación que nosotros queremos darle a nuestros hijos? Bueno, lo que no tenemos que hacer es largar la toalla. Y la sexualidad es así, es como un río caudaloso y profundo. Es bueno mientras permanezca en su cauce apropiado. Ahora, ¿cómo los niños y particularmente nuestros hijos, los adolescentes, pueden encauzarse apropiadamente? Bueno, eso depende del rol protagónico que tengan los padres en la educación sexual. ¿Por qué? Porque hoy la sexualidad está confinada al campo de las ideologías, al campo de corrientes novedosas. Hoy, por ejemplo, a través de la perspectiva de género, uno puede ver que uno puede nacer amorfo desde el punto de vista de su sexualidad, que puede elegir su género, no importando su sexo anatómico o biológico. Quiere decir de que una niña puede ser niño, si es su voluntad, puede sentirse varón o puede sentirse niña, independientemente de su sexo anatómico. Y eso es justamente lo que en muchos países de nuestra América Latina hoy se está pregonando, hoy se está enseñando en los centros de estudios. Por eso yo creo que si los padres debemos de ejercer hoy una docencia protagónica, activa, es justamente en el tema de la educación sexual. Y es por eso que hay algunos objetivos en la educación sexual que son importantes poder repasarlos, poder actualizarlos para que los padres puedan estar conscientes de su necesidad y de poder prepararse para poder enseñar a sus hijos. Me parece muy bien, pero en cuanto a cómo un padre puede afrontar a las preguntas que le hace un hijo que
no le está preguntando necesariamente, sino lo está confrontando con lo que seguramente le están enseñando, especialmente en aquellos centros educativos que son humanistas, que no son de corte cristiano. ¿Cómo un padre puede decir, vamos a sentarnos y vamos a hablar esto de forma tal que tú estés bien orientado en este particular? Bueno, si usted me hubiera hecho esta pregunta hace 30 años atrás, yo le hubiera contestado, bueno, cuando los niños preguntan, hay que responderles. Y los niños son curiosos, y los niños empiezan a preguntar porque tienen dudas. Bueno, los padres tienen que estar allí respondiéndoles. Hoy el concepto es diferente. 30 años después nos damos cuenta que no hay que esperar que los hijos pregunten. Hay que tener una actitud mucho más protagónica, activa, y adelantarse a los acontecimientos. Por ejemplo, le doy una situación que puede verse con mucha frecuencia. Todos los niños y adolescentes hoy, tarde o temprano, van a tener esto que se llama celular, móvil. Bueno, esto es un aparato extraordinario. Yo me acuerdo por primera vez cuando en otro continente vi una persona hablando por teléfono en un bar con un aparato que no era esto, ¿verdad? Que era una cosa muy... Y yo decía, este hombre desde un bar sin fijarse por un cable, está hablando por teléfono. Y bueno, un milagro, ¿eh? Para mí eso ver por primera vez fuera del contexto, en mi país todavía no había, era un milagro. Bueno, es un milagro realmente la comunicación, pero tenemos que señalar que esto también está a una distancia del peligro, y esa distancia nada más ni nada menos que un clic. Con un clic usted puede recibir correos electrónicos, puede recibir imágenes pornográficas, puede recibir imágenes obscenas, puede recibir imágenes que pueden ser perjudiciales para el crecimiento y el desarrollo psicosexual del niño y del adolescente. Por ese motivo hoy, cuando usted le da un celular a un niño, antes le tiene que explicar, no tiene que esperar que el niño pregunte y vea a través de las páginas de internet todo el material obsceno que pueda verse, sino por el contrario, usted tiene que decir, mira, esto tenemos aquí un milagro que es el internet. Y el internet es una gran ciudad. Esa gran ciudad está compuesta por lugares buenos y lugares malos, por lugares de estudio y por lugares de juego, por lugares donde uno puede caminar en una forma segura, y por zonas rojas de la ciudad donde a determinadas horas ya no se puede ir. Así es el celular, así es internet. Y en este lugar, a través de estas imágenes, podemos ver situaciones que pueden ser perjudiciales para nuestra vida. Entonces, este aparato hay que controlarlo. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer. A determinadas horas se puede mirar, luego en la noche se tiene que apagar. No se debe llevar esto a la cama, no se debe llevar esto al dormitorio. Es decir, una serie de actividades que los niños en un marco de seguridad y referencia tienen que tener. Y le estoy dando nada más que un ejemplo. Podemos hablar del abuso sexual, podemos hablar de la hipersexualización, podemos hablar de todas las influencias que muchas veces los niños y adolescentes tienen, y que hoy, yo le digo, Samuel, que hoy nos debemos de adelantar a las situaciones. Y le doy un ejemplo grueso o grande para que me entiendan los televidentes. Nosotros no podemos hablar de drogas a un chico de 18 años. No se le puede hablar de drogas. ¿Por qué? Porque va a ir al colegio, va a ir a la secundaria, a los 11, 12, 13, 14 años, y se va a enfrentar con tentaciones de sustancias activas o de amigos que consumen. Pues uno no puede esperar a los 18 años para eso. Tiene que hablarle a los 6 años, tiene que hablarle a los 7 años, diciéndole, mira, hay compuestos, sustancias, a conductas que son adictivas. ¿Y qué es eso de adictivo? Bueno, adictivo es algo que me acostumbro, algo que me puede hacer mal al cuerpo, y que, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, las drogas, por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, la marihuana. Es decir, pero yo no tengo que esperar a los 15, ni 16, ni 18 años para hablar de eso. Tengo que hablarle a los 5, 6 y 7 años. Entonces, con los temas de educación sexual pasa exactamente lo mismo. Hoy nos debemos de adelantar. Ahora, claro, yo le digo que usted se adelante, le digo a los padres esto, ¿y cómo tenemos que hablar? Es la gran pregunta, ¿verdad? Un niño sobre estos temas. Bueno, hay algunas claves. Encarar el tema con naturalidad.
hablar sin complicaciones, decir siempre la verdad, usar palabras y terminologías correctas, responder sí a sus inquietudes. Si el niño tiene inquietudes hay que responderle. Y uno no puede mirar para el costado y decir, bueno, de eso no se habla. Ese tema va a ser respondido cuando vos seas grande, porque ese es un tema para mayores. Uno no le puede decir eso. Conforme a su crecimiento y a su madurez, yo tengo que responder. Por supuesto que no tengo que adelantarme a las posibilidades de su comprensión, pero eso no significa que no me adelante a aquellos hechos que tarde o temprano al niño o al adolescente se le van a ofrecer sus amigos, sus compañeros de clase, el lugar donde estudian, los medios masivos de comunicación. Es decir, la influencia es tal, de tan magnitud, evidentemente tenemos que tener esa actitud mucho más activa, mucho más responsable frente a este tema. Así es. Bueno, ampliando un poco más la pregunta, la problemática no solamente en cuanto a la juventud se enfoca en esta situación de la sexualidad, sino que hay mucha depresión, hay una tendencia a más violencia. En medio de toda esta circunstancia en la que ya estamos sobrepasando, gracias a Dios, la pandemia, ahora pues surge una guerra en Ucrania. ¿Cuál es su consejo? ¿Cuál es la perspectiva que usted podría darnos con relación a todo este cuadro que estamos viviendo actualmente en el mundo? Bueno, yo creo que la pandemia ha dejado algunos resultados negativos para los vínculos familiares, para la educación infantil. Hoy sabemos muy bien de que la pandemia ha generado mayor violencia doméstica, mayor abuso sexual, mayor consumo de pornografía. Si le cuento y le digo algo que me llamó poderosamente la atención, en marzo del 2020, marzo, abril, cuando habían transcurrido muy poco tiempo para la pandemia, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York lanza un comunicado a todos los neoyorquinos para que puedan estimularse a consumir pornografía, a usar chats románticos, a masturbarse, con el propósito de evitar el contacto físico a través de la pandemia, por el resultado que eso podía dar en el número de casos mayores y de contagios. Ahora, fíjese usted que estamos preveniendo una pandemia, pero estamos poniendo otra pandemia en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, como es la adicción a la pornografía, el uso de chats románticos, que muchas veces el uso de Internet y de buscar personas a través de Internet, que realmente no es algo saludable para nadie, entablar relación, y mucho menos para niños y adolescentes. Y de esto tenemos que hablar también, que en Internet pueden haber personas desconocidas y con personas desconocidas no se puede entablar un vínculo. Bueno, de todo esto, el saldo ha sido que ha aumentado el consumo de pornografía, ha aumentado notablemente los sitios web sexuales, pornográficos, estimulantes. Entonces, por un lado, vemos que la pandemia trajo también sus consecuencias. Por otro lado, la guerra hoy de Ucrania, con Rusia, que no sabemos el fin, todavía no tenemos estamos con incertidumbre acerca de cómo va a terminar esto, pero las repercusiones económicas, yo sé que en República Dominicana ya he tenido información que ha llegado aquí a Sudamérica, que los precios altos en algunas cosas, la inflación, se habla de la inflación en los Estados Unidos, se habla de la inflación también en el resto del continente. Bueno, eso evidentemente va a traer mayor nerviosismo en los vínculos afectivos, en la vida de la familia, e indirectamente va a repercutir en la vida infantil. Entonces, lo que yo veo es que no debemos de descuidar el lazo familiar, el vínculo afectivo, la relación padres-hijos, con todos estos problemas secundarios y coletazos, que si bien no tenemos una guerra aquí, las consecuencias las estamos sufriendo, o las vamos a sufrir potencialmente. Así es. Bueno, doctor Parpatian, perdón, tenemos
Bueno, pues usted pues estará con nosotros aquí en la República Dominicana en la primera conferencia de actualización en sexología de la Sociedad Dominicana Cristiana de Profesionales de la Salud. Eso es el 19 de marzo en el local del Colegio Médico Dominicano en Santo Domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Qué bueno que entonces ya está visitándonos, porque ahora mismo, pues cuando estamos transmitiendo esta entrevista, pues lógicamente usted está ya en nuestro país. ¿Es primera vez que usted viene a la República Dominicana o ha venido otras veces? Es la segunda. Es la segunda. Es la segunda, Dios mediante va a ser la segunda, porque estuvimos justamente en un viaje de ayuda humanitaria a Haití, y previamente entramos por República Dominicana, entramos por Santiago de los Caballeros, y posteriormente de allí fuimos al norte, a Dajabón, a Montecristi, y cruzamos el río Masacre, que da a la frontera con Haití, y allí estuvimos compartiendo una semana brindando ayuda médica con asistencia gratuita en lugares carenciados, conectado con algunas iglesias evangélicas que nos habían invitado para que nosotros pudiéramos brindar servicios a la comunidad. Así que fue muy interesante la experiencia que tuvimos, me gustó mucho el país. Y luego le cuento una anécdota, simplemente la compañía aérea canceló su vuelo en Santiago de los Caballeros a la vuelta, así que nos mandó en ómnibus a Santo Domingo, y conocimos un poquito lo que es Santo Domingo. Bueno, ahora espero conocer un poquito más este fin de semana, Dios mediante. Bien, esta transmisión pues la hacemos desde Santiago precisamente. Doctor Patian, pues se nos acaba el tiempo. Quisiera decir alguna cosa más al momento de concluir, quizás un mensaje a la familia dominicana en este tiempo. Bueno, Samuel, si usted me permite, yo tengo un libro que escribimos, que es de divulgación popular, es editado por la Asociación Cristiana de Profesionales de la Salud en Uruguay, escrita por mí, donde hablamos de todo el tema del rol de los padres en la educación sexual de sus hijos. Hablamos de la influencia que tiene la educación secular con la enseñanza de género en la educación infantil y en la vida de nuestros propios hijos. Y también tenemos una respuesta crítica y reflexiva sobre todos estos temas. Este libro físico está a la venta, pero yo quiero decir que lo tenemos a disposición por WhatsApp o por correo electrónico gratuitamente a toda persona que lo pida. Entonces, si podemos entregar un celular o podemos yo entregarle a usted el ejemplar por vía PDF y usted lo puede divulgar para quien quiera, o les puedo dar mi teléfono, no hay ningún problema, usted me lo pide a mí y yo se lo mando, si sus oyentes lo piden, yo se lo mando a vuelta de respuesta en PDF, es en el celular que se lo voy a mandar. No le vamos a mandar el libro físico, pero sí le vamos a enviar por PDF. Así que lo que usted me diga, Samuel, podemos hacerlo. No hablamos de esto anteriormente, pero esto es espontáneo, es un ofrecimiento espontáneo que estoy haciendo, pero si usted ve que puede ser necesario y puede ser oportuno, con mucho gusto podemos hacerlo. Si no le molesta, yo puedo dejar mi celular, entonces, que es el 598-9968-9626. 598-9968-9626. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, doctor Jorge Patian. Ahí está un regalo, ahí esto es un privilegio, ¿verdad?, de poder estar otra vez en La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. Gracias, doctor. Un abrazo y siempre a las órdenes, ¿eh? Estamos en otra oportunidad, con mucho gusto, contactándonos con sus televidentes. Gracias. Gracias. La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes.